Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al seminario. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Alberto Vázquez Landaverde. Él es investigador de aquí de nuestro centro. Él cuenta con una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro y el doctorado en Oregon State University en los Estados Unidos en Química de Sabores y Fragancias. Como les comenté, él es investigador de aquí de nuestro centro y cuenta con 39 artículos de investigación publicados, ha participado y ha desarrollado 24 proyectos de investigación vinculados con la industria y es responsable del Laboratorio de Investigación en Sabores y Fragancias que da servicios analíticos y de investigación a más de 150 empresas en todo el país y así como en el extranjero. El día de hoy el doctor nos va a dar la ponencia muy interesante, la ciencia detrás de la película El Perfume. Es una película que fue del 2006, ¿verdad? Es la viejita. Sí, ya. Sí, es la del 2006, basada en la novela de Patrick Süskind y que fue dirigida por Tom Tykwer en el año 2006. Entonces le damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso al doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya hace rato que no me paraba aquí enfrente como ponente y qué padre, ¿no? Que ahora ya es presencial todo porque por ahí traemos algunas cosas para que podamos olfatear y eso pues todavía falta mucho para que la tecnología lo logre hacer de manera virtual. Bueno, pues vamos a iniciar primero haciendo una pregunta. ¿Quién ha visto la película El Perfume? No, hombre, excelente. Bueno, a ver si me grabo quién es, porque ahorita van preguntas. Entonces vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí es cierto. Y bueno, pues es una película basada, como ya lo mencionaste, en una novela de ficción. Obviamente el libro pues trae más detalle, es muy recomendable leer el libro, es un libro corto, realmente no es muy largo, entonces les recomendaría que además de haber visto la película puedan leer el libro porque realmente en el libro podemos prácticamente casi hasta oler los perfumes que ahí describen. Entonces, sin embargo, esta película es de las pocas que podría decir que está muy bien adaptada. O sea, que está muy acorde al libro, si bien le faltan detalles por tiempo en la película, pero está muy acorde. Y tiene muy buenos actores, tiene muy buena fotografía, muy bien hecha. Entonces, finalmente, el autor del libro, el alemán Patrick Süskind, tuvo que haber investigado un poquito acerca de esto. Es lo que hacen normalmente los novelistas, aunque escriban ficción. Entonces tuvo que haber investigado un poco de esto, seguramente fue por ahí con algunos perfumistas y le explicaron algunas cosas. Obviamente, como toda novela de ficción, pues también trae un poquito ahí de su cosecha, ¿verdad? Le echa un poquito más de drama, un poquito de cosas que quién sabe si sean ciertas o no. Entonces, hay ciencia, por supuesto, pero también hay algunas cosas que tal vez como que sí le exageraron un poquito. Pero pues era parte de, ¿no? Había que hacerla emocionante, había que hacer un poquito de, como de cosas un poquito más increíbles, más ficciosas. Entonces, para empezar, pues vamos a arrancar con un videoclip, ¿qué les parece? Un videoclip que es muy de comienzos de la película. Ahí les va. ¿Estás muerto? Muy bien, pues a ver si me acuerdo de quienes vieron la película. Te vi que alzaste la mano. ¿Qué estaba sucediendo en esa escena? Ay, pues creo que es el protagonista bebé y está olfateando. Todo el mundo piensa que está muerto, pero no. Ajá. Y está comenzando con sus aspiraciones, cosas del olfato. Ok, será ya de tan bebé. Creo que tenía como unos 5 días de nacido, ¿no? Yo creo que sí. En esa parte de la película. Ya estaba así como que quiero olfatear todo, quiero leer, quiero ser perfumista desde ahorita. No. No. A ver por acá,
¿Quiénes alzaron la mano? Ahora nadie va. A ver, ahí atrás. Yo recuerdo que nació en la pescadería, y ya, o sea, recuerda, desde que nació recuerda el olor y empezaba a conocer el mundo por los olores. Ok. Bueno, pues básicamente el protagonista, de nombre Jean-Baptiste Renouil, tal vez no lo estoy pronunciando bien, Raúl. No, más o menos. Sí, ok. Bueno, créanme, mi francés, Jean-Baptiste Renouil. Nace, su mamá lo tiene en un puesto de pescado, en el mercado de pescados de ahí de París, por ahí del año de 1800 y algo, ¿no? Entonces, la mamá era muy pobre, de tal manera que cuando el bebé nace, pues decide tirarlo, ¿no? Básicamente. Entonces lo deja caer ahí entre las vísceras del pescado y todo eso. Es una escena un poco repugnante, ¿verdad? Y el bebé llora muy fuerte. O sea, llora tanto que la demás gente del mercado descubren que había un bebé ahí, denuncian a la mamá es juzgada y colgada, ¿verdad? Por el crimen de querer matar a su bebé. Y el bebé entonces es llevado a un orfanatorio. Entonces, cuando llega al orfanatorio, pues todos los niños se le quedan viendo así como, no puede ser. O sea, imagínense un orfanatorio de ese entonces. Básicamente había un presupuesto fijo y cada nuevo niño que llegaba pues era menos comida para los demás. Entonces, finalmente decían, este cuate no se va a quedar aquí, no va a quitarnos los recursos que tenemos, la comida, vamos a matarlo. Y entonces es cuando lo empiezan a ver, ¿verdad? Y parece ser que ahí el bully, ¿verdad? El gandallín que dirigía el orfanato se le acerca y lo intenta tocar. Y entonces ahí Jean-Baptiste Renouil, de 5 días de nacido, le toma el dedo, ¿verdad? Con reflejos increíbles. Y con los ojos cerrados, ¿no? Y claro, ojitos cerrados, todavía hinchado así, de que acababa de nacer, y lo huele, ¿verdad? Empieza a olerlo. ¿Ustedes qué creen? Así como que ¿puede un bebé hacer eso? No puede. Ahí como que sí se azotó, ¿verdad? El autor, bueno. Pues finalmente sí. Digamos que un bebé de esa edad, de días de nacido, no puede tener los reflejos como para agarrar el dedo y luego llevárselo hacia la nariz. Para empezar, por ahí dicen ojos cerrados. Pero aún teniendo los ojos abiertos, un bebé más o menos tarda como 3 meses en enfocar. O sea, quiere decir que antes ve todo distorsionado, como cuando hacemos visco. De hecho, los bebés nacen viscos, ¿sí los han visto? De hecho, todas las mamás se preocupan cuando nace el bebé. Mi bebé está visco, ¿qué le pasa? Pediatra, no luego, peor si es el primero. No, así nacen. Son visquitos porque todavía no ejercitan sus músculos que mueven los globos oculares. Entonces obviamente se les va un ojo por acá, un ojo por allá, y hacen unos viscos bien feos, en serio, bien feos. Da miedo, pero no tiene nada. Entonces como a los 3 meses de empezar así como a ejercitar ese músculo, empiezan a enfocar. Antes de eso ven sombras, ven todo muy difuso, y realmente no pueden ellos asociar ninguna figura con la vista. Entonces obviamente pues no, ¿verdad? Ahí no se puede. Entonces, ¿qué sentidos tiene el humano también cuando nace? Bueno, podríamos pensar que también el oído, ¿verdad? Pudo haberse guiado por el oído. Y el oído ciertamente está acostumbrado a sonidos rítmicos por el corazón de la mamá cuando el bebé está en el vientre. Entonces, no sé si han notado que a los bebés les gustan mucho los sonidos rítmicos. De hecho, hay personas que les ponen sonidos de las olas o sonidos para que se duerman, para que dejen descansar un ratito. Entonces, a los bebés les gustan los sonidos rítmicos precisamente por ese golpeteo del corazón, que es lo que oyen prácticamente. Bueno, oyen otras cosas. Cuando prenden la licuadora brincan los pobres bebés, ¿no? Adentro de la mamá.
cuando alguien grita, cuando es un ruido fuerte, por supuesto que lo perciben, pero sí, efectivamente, el sonido del corazón de la mamá lo tienen como muy acostumbrado. Sin embargo, no reconocen a la mamá por el sonido del corazón. En realidad, casi todos tenemos más o menos el mismo ritmo. Entonces, no sería una diferencia en la mamá el ritmo cardíaco. Porque mucha gente dice, ay, es que reconoció su ritmo, ¿verdad?, de la mamá. Realmente no es así. Podría reconocer el de cualquier persona. El sentido del tacto, bueno, los bebés lo que más tienen cuando nacen es frío. Todos tienen frío. ¿Por qué? Porque adentro estaban a 36.5 grados centígrados, o sea, calientitos, y no se movía un solo grado centígrado adentro de la mamá. En cuanto salen, luego empiezan a tener frío y tiemblan como un chihuahueño, y entonces pues los envuelven, ¿verdad?, su baby mink y todo eso, y a veces se pasan, también los traen como tamal, los pobres, sude y sude, así como temazcal. Entonces, porque pues eso es lo que tienen, frío. Realmente ellos no saben pues qué está pasando, ¿no?, afuera. Ahora vamos con el sentido del gusto. El sentido del gusto combinado con el olfato sí se empieza a desarrollar desde el vientre materno. De hecho, ya hay estudios que confirman que los compuestos aromáticos que consume la mamá en su alimentación durante el embarazo y durante la lactancia pasan al bebé. De hecho, el bebé traga líquido amniótico todo el tiempo y hace pipí adentro del vientre materno. Entonces, al tragar ese líquido amniótico, consume esas sustancias y empieza a acostumbrarse a ciertos sabores. Si a ustedes les gustan mucho las garnachas, ya saben a quién echarle la culpa. Quiere decir que tal vez su mamá comía mucha garnacha cuando estaba embarazada o cuando estaba en lactancia. Entonces, los primeros gustos humanos se establecen desde el vientre materno. Entonces, el olfato y el gusto sí son sentidos que ya nacemos con ellos perfectamente listos para comunicarnos, para saber qué hay en el entorno. ¿Y cómo reconoce un bebé a su mamá? Por el olfato. No es el ritmo cardíaco, no es la voz, no es la forma de cargarlo, no, es el aroma de su mamá. El bebé reconoce perfectamente el aroma de la mamá y cuando está bien dormido y lo cambian de brazos, luego percibe que es otro aroma. Y entonces es cuando se despierta y dice, esta no es mi mamá, o no es una persona conocida. Si el papá también lo alza seguido, se acostumbra también al aroma del papá, pero el primer aroma que reconoce es el de la mamá. Por eso cuando la mamá a veces usa perfumes, no le gusta al bebé, porque el bebé prefiere el aroma natural. Entonces, algunos aromas fuertes le molestan y se siente incómodo y empieza a llorar. Entonces, ciertamente sí, el reflejo de agarrar el dedo totalmente fuera de la realidad, pero el olfato definitivamente sí. Desde el primer segundo que nacemos, empezamos a usar el olfato al máximo de su poder para empezar a reconocer muchísimas cosas en nuestro entorno. Vamos a ver el siguiente videoclip, presten atención los que vieron la peli. Muy bien. Jimena, tú alzaste la mano, ¿eh? No la vi completa. Esa parte exactamente no la vio. Grecia, ¿tú la viste? Sí, pero hace unos años. Igual es la misma parte que te perdiste. ¿Alguien sabe qué estaba pasando ahí? Estaba analizando un perfume desarrollado por la competencia, ¿no? Ajá. Y él es un perfumista de esa misma época, básicamente. Ok. Sucede que en París existía este perfumista desde hacía mucho tiempo que se llamaba Giuseppe Baldini, de origen italiano, y había llegado hacía muchos años a París y había tenido pues mucho éxito, pero anteriormente. Ahora ya estaba grande, su sentido del olfato ya le empezaba a fallar,
que es algo básico para un perfumista. Y entonces pues ya no tenía perfumes tan buenos que digamos, y muy pocos clientes. Y acababa de llegar un nuevo perfumista, un perfumista muy joven y muy talentoso, que se apellidaba Pélissier. Entonces este perfumista Pélissier había creado un perfume que estaba causando revuelo en París, que se llamaba Amor y Psique. Entonces ese perfume Amor y Psique todo el mundo lo quería, y un cliente de Giuseppe Baldini le encargó que aromatizara unas pieles, unos cueros, para que olieran a Amor y Psique. Entonces obviamente él consideró eso como una ofensa, cómo utilizar el perfume de alguien más cuando él podía crear un perfume mejor probablemente, ¿no? Entonces lo que está haciendo en esta escena es oliendo un poco de Amor y Psique y intentando descifrar la composición del perfume. ¿Ustedes qué creen? ¿Así es como se descifra la composición de un perfume? Sí, no, ahorita ya no. En aquella época sí. En aquella época sí. Probablemente, quién sabe. Pues la mayor parte se sigue haciendo exactamente igual que hace 300 años. O sea, a nariz. No sé si alguien ha ido a algunos festivales o incluso visitado nada más un día común y corriente las vinícolas que tenemos aquí en Querétaro. Freixenet, La Redonda, Decote, etc. Y siempre hay los sommeliers que dan el show. ¿Cuál show dan? Bueno, empiezan a probar el vino y empiezan a fumarse un montón de notas aromáticas. Así dicen, y aquí está la fruta seca, específicamente una ciruela pasa con toques de nuez moscada, y en el fondo podemos ver tonalidades verdes con aromas dulces, a miel. Y ustedes prueban el vino y dicen, ¿de dónde sacó todo eso este cuate? Que invite para andar igual. Entonces, ciertamente nos quedamos así porque se requiere un entrenamiento. Se requiere un entrenamiento para que un olor que para la mayoría de la gente es vino tinto, para estas personas es un trabajo mental, olfativo, para desglosar los diferentes componentes que puede tener ese vino tinto. Entonces no es tan simple. No es tan simple nada más como pues huele a vino tinto y ya, ¿no? Huele a fresa y ya, pues chocolate ya, café ya. Hay muchísimas notas aromáticas que se combinan para poder dar el aroma final. Entonces, los perfumistas y los saboristas también, porque hay quien hace perfumes y quien hace sabores, pero el trabajo es muy parecido, huelen los productos. Y al olerlos empiezan mentalmente a desglosar todos los componentes que pueden tener. Un perfumista de nivel senior que le llaman, porque también bueno, hay un nivel todavía más alto que es global, pero el nivel senior tiene que aprenderse cerca de 3000 sustancias aromáticas diferentes. Y las debe traer en la cabeza, para que cuando huela algo sepa cuáles son las 10, 20, 30 o 100 que están en ese producto. Entonces puede haber productos muy simples, por ejemplo los sabores vainilla artificiales tienen 2 notas y se acabó. Pero el aroma a café puede llegar a tener hasta 800 notas diferentes. Entonces hay aromas, hay sabores muy complejos y estas personas se lo tienen que aprender. Así es como se gradúan. El examen es, ahí te van 100 sustancias, adivíname cuáles son. Y no solamente cuáles son, sino en qué concentración están. 0.1%, 0.5%, etc. Entonces, sí se requiere mucho entrenamiento, más o menos para llegar a senior se requieren como unos 15 a 20 años de entrenamiento diario, constante. Otra cosa que afortunadamente muy difícilmente se va a hacer virtual. O sea, seguiremos teniendo chamba para rato.
Entonces, bueno, finalmente sí, por ahí mencionaron, ya ahora no. Bueno, sí, se sigue haciendo así, pero ya hay un apoyo instrumental. Quiere decir que si antes un perfumista o un saborista se tardaba, no sé, 6 meses en descifrar un perfume, ahora se puede tardar 3 semanas, con la ayuda de instrumentos analíticos, con la ayuda de, por ejemplo, cromatógrafos de gases. Entonces, con esos instrumentos se analiza el producto, pero la última palabra la tienen estas personas. O sea, son los que finalmente establecen el equilibrio, la mezcla perfecta, ven que sí va, que no va, etc. Y entonces se hace la creación de un nuevo perfume o de un nuevo sabor. Entonces, ante esta escena, exactamente igual. Cada quien tiene su protocolo. Él ponía una gota en un pañuelo, lo pasaba así para que quedara la estela y lo olía. Bueno, hay personas que tal vez pueden olerlo directamente. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora sí que la que le funcione a cada persona. Lo que sí es que se saturan muy fácil. Entonces tienen que tener muchos lapsos de descanso. A veces un perfumista puede hasta decir, me voy 2 días porque estoy saturado y además la creatividad ya se me bloqueó. Pues vete 2 días. Así más o menos son esos trabajos. Pero obviamente cuando están haciendo el perfume es trabajo de horas y horas. Entonces por eso la nariz es el instrumento más importante, más valioso que puede tener un perfumista y un saborista. ¿Alguien que me quiera explicar qué estaba sucediendo ahí? Adelante. Encontró a Jean-Baptiste y se dio cuenta que tenía un potencial para hacer, para identificar los aromas. Entonces le pone una prueba a este muchacho porque él también quería aprender los secretos de un perfumista. Entonces él le dice, bueno, lo voy a hacer a mi manera, pero él, se me olvidó el nombre del perfumista, estaba asustado porque como alguien que no se había preparado, que no tenía ni siquiera idea de qué se trataba el oficio, iba a hacer algo así. Entonces él lo decía, es una broma, nada más me quiere tomar el pelo. Dice, bueno, está bien, inténtalo. Por eso cuando ve que están manejando las cosas, que las agarra sin cuidado alguno, se espanta porque dice, me va a hacer un desastre. Pero ya cuando encuentra que sí dio con el aroma del perfume de la competencia, pues se maravilla con el resultado y dice, pues sí es un talento nato. De allí ya luego se quiere aprovechar de esa habilidad que tiene y ya le ofrece un trabajo. Sí, efectivamente, Jean-Baptiste desde muy pequeño tenía una sensibilidad única. De hecho, ese tipo de personas sí existen y se llaman hiperósmicos. Quiere decir que huelen cosas que los demás no, que los demás jamás podrían oler. Y en la hiperosmia, pues tampoco todo es bueno, ¿verdad? Porque a veces alguien podría decir, ay, qué padre que yo. Realmente las concentraciones de aroma que para los demás son normales, a él le molestan, a esa persona le molesta, le duele la cabeza, le irrita la nariz, etc. Entonces, ser hiperósmico tampoco es así lo más padre del mundo. Pero, bien enfocado, si una empresa perfumista los encuentra, no los deja ir. Y el sueldo es impresionante. Obviamente no basta ser sensible, como era Jean-Baptiste Grenouille. También tenía una excelente memoria olfativa, o sea, se grababa los aromas y los podía recordar. Entonces también es importante no solo ser sensible, sino grabarse los aromas. Y para eso pues se requiere entrenamiento, ¿no? Entonces, él llega a entregarle unas pieles a Giuseppe Baldini y le dice, oiga maestro, usted no huele, apesta a amor y psique. Y Giuseppe Baldini le dice, ¿estás loco? ¿Cómo sabes que yo he trabajado con amor y psique? Y dice, es que está en todo usted y en toda su casa. Y se queda así como, ok. Y entonces le dice, ¿quiere que yo le prepare amor y psique? Y le dice, ay,
¿y tú de dónde saliste, no? Como lo comentas. Pero Giuseppe Baldini ya estaba cansadísimo de intentar hacer el perfume y dijo, bueno, me echo una copita mientras a ver qué hace y vamos a dejarlo, ¿no? Y para su sorpresa logra en unos cuantos minutos, incluso sin conocer los nombres de las materias primas, solo su aroma, recrear o duplicar el perfume Amor y Psique. Y se queda maravillado, maravillado. Entonces, sí existen estas personas, sí existen los hiperósmicos. ¿Cómo ven? Entonces, ¿la escena es correcta? ¿Más o menos? ¿Qué le fallaría? Como que las proporciones no son tan creíbles. La mezcla. Las proporciones, sí. O sea, finalmente sí existe gente con un sentido del olfato impresionantemente sensible, pero no nada más se puede mezclar así al azar. No nada más puedes tomar y mezclar y a ver más o menos. Realmente a nadie le sale un perfume ni un sabor de esa manera. Normalmente se parte de algo que se llama la llave o el esqueleto principal, y después todo lo que se va añadiendo tiene que ser pesado cuidadosamente, de tal manera que la mayoría de los perfumistas tardan, no sé, 50 o 100 prototipos para crear un perfume. O sea, hay 100 intentos fallidos, pero para saber qué falló y qué cambiar, tienen que tener un récord, ¿verdad? Entonces tienen que anotar tantos miligramos o tantos gramos de tal materia prima, y eso tal vez no funcionó, voy a mover esto y hacer todas las pruebas. Y a pesar de que mucha gente así lo cree, no trabajan a prueba y error, trabajan a memoria. De hecho, la mayoría de estas personas ya tienen el aroma en la mente, o sea, ya lo están oliendo en la mente antes de crearlo. Ya saben a qué va a oler si mezclan ciertas cosas. Entonces, lo que falta es mezclarlas para ver si es cierto, para ver si se la imaginaron bien. Entonces, no es prueba y error, es pura experiencia. Pura experiencia. Entonces, bueno, finalmente se debe de pesar todo muy bien, en balanza. Hay ingredientes que se pueden poner 0.0001 gramo, porque son muy potentes, y hay otros que se pueden poner 2 gramos, por ejemplo, 10 gramos, más fáciles de pesar. Entonces, sí se debe tener un orden, un cuidado, un récord. No a la primera, a nadie, a ningún perfumista le va a salir a la primera un perfume. Y obviamente también ahí le dicen, no lo agites y lo huele luego. Bueno, normalmente un perfume y un sabor deben dejarse madurar. O sea, no pueden luego probarse. Tiene que ocurrir una integración, una interacción de todos los compuestos aromáticos que hay ahí para posteriormente hacer las pruebas. Esa maduración puede ser muy rápida, 3 horas, o a veces, no sé, 48, 72 horas. Pero nunca se prueba luego, porque no ha llegado a esa integración. Entonces, bueno, pues otra vez sí, se basó en cosas científicas, pero pues obviamente había que echarle, ¿no? O sea, Jean-Baptiste era el súper perfumista, el mejor de todos, y no necesitaba ni pesar, ni medir, ni nada, y luego lo lograron. Vamos a ver el siguiente clip. ¿Aquí qué ocurrió? Adelante, Regina. Aprovechando el talento del aprendiz, le pide que diseñe un nuevo perfume que sea mejor que el de la competencia, y ahí es cuando lo vuelve. Y descubre que le trae mucho recuerdo. De hecho, bueno, Jean-Baptiste es el que le ofrece. Él le dice, aquí está Amor y Psique, lo huele y dice, lo acaba de crear, no lo puedo creer. Y Jean-Baptiste todavía más descaradamente le dice, pero es un perfume malo. Si usted quiere, lo puedo mejorar. Entonces, obviamente, ya le cree todo, ¿no? Si creó enfrente de él Amor y Psique, pues le dice, dale, o sea, usa lo que quieras, a ver qué vas a crear. Y entonces crea un perfume basado en Amor y Psique, pero mejorado, con algunas notas que le dan un mejor equilibrio, una mejor redondez e integración a ese perfume. Entonces,
se lo deja ahí en una mesita y lo huele, ¿verdad? Lo huele Giuseppe Baldini. No, olvídense. Se sentía en un jardín ahí en Italia, seguramente, en verano, lleno de flores. Y por ahí hasta como que le apareció una novia, ¿verdad? De la juventud. Se acordó así de momentos muy, muy felices. ¿Cómo ven? ¿Eso podrá ser cierto? Sí, es la relación de un sentimiento, una situación emocional con un olor particular. Es muy, como el ratatouille también cuando pruebas. Claro. De hecho, el ser humano es el único animal que relaciona los sentidos, sobre todo el sentido del olfato, con los sentimientos. Porque la mayoría de los animales piden, por ejemplo, los perritos su sobre, ¿no? Pero es porque les gusta. Nosotros también tenemos sentido del agrado sensorial de manera genética, ya nacemos con ello. Nos gusta a todos, por ejemplo, el sabor dulce. A unos más, a otros menos, pero a todos nos gusta el sabor dulce. Entonces, eso es un gusto, un agrado. Pero si además a ese agrado le mezclamos sentimientos, se vuelve algo bastante interesante, complicado. De hecho, todavía no lo sabemos explicar bien. Hay muchas cosas que le llamamos percepción extrasensorial, intuición, feeling, aura, y en realidad es aroma. En realidad son aromas que nos llegan, pero que no sabemos explicar bien. Sentimos ciertas cosas con esos aromas y no lo sabemos explicar. Igual que nuestros antepasados primitivos, pues les damos una descripción esotérica, si ustedes quieren. Entonces, efectivamente, hay sabores, hay fragancias que nos pueden transportar a una época, por ejemplo, los aromas navideños. O sea, luego que empieza a cocerse el ponche, que se cose el pavo, o los romeritos, y ya te sientes así ya de vacaciones, ya quebró el año. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes en su casa o en casa de mamás o abuelitas hervían la leche. Era clásico, ¿verdad?, ir por la leche bronca a las lecherías y había que hervirla. Hasta se tiraba la nata y todo se espumeaba ahí. Y toda la casa olía a leche hervida. Y para nosotros eso es como aroma de hogar. Entonces es un aroma que te recuerda muchas cosas, la niñez. Las personas de mi calibre para arriba, no sé si se acuerden que los juguetes de los reyes, de Santa Claus, etc. Bueno, antes solo llegaban los reyes. Tenían un aroma muy especial. Era un aroma que hoy sabemos que es aroma tóxico, a plástico, ¿verdad? Entonces andamos todos mutantes ya, los de mi generación. Pero ese aroma, esos monómeros libres que soltaban los plásticos de esos juguetes, eran los juguetes de los reyes. De hecho, uno llegaba casi a jurar que solo los de los reyes olían así y los de las tiendas no. Ajá. Entonces, oler esos juguetes te traía esos recuerdos de escribir la carta, esperar en la noche, despertarte y ver los juguetes. Entonces, todo eso transporta. De hecho, por aquí traigo unas fragancias retro. Hay fragancias ochenteras, noventeras y del 2000, o sea, para todo espectro. Setenteras no, lo siento, pero... Entonces, al final de la charla, quien quiera venir a oler, por ejemplo, ¿quién no recuerda el Obsession? Ese lo hacía Calvin Klein. Se descontinuó ya, ese salió en el 86. Por ejemplo, también teníamos el... déjenme, por aquí hay otro. El Eternity. Tenemos también el Fahrenheit de Christian Dior. El Dracar. En fin, tenemos varios aquí. Entonces, si se quieren acordar de cuando empezaron a ir al antro, a las fiestas, primer novia, primer novio, tal vez por ahí pueden encontrar el aroma.
Entonces, bueno, al final, si quieren pasar a oler alguno, adelante. Vamos a ver el siguiente videoclip. Bueno, aquí muestran un método que parece como muy antiguo. Obviamente sí, los instrumentos que usaban, pues hasta oxidadillos, ¿no? Y todo. Pero básicamente sigue siendo lo mismo. Ese método se llama destilación por arrastre de vapor. Y la mayoría de los aceites esenciales se siguen obteniendo de esa manera. Obviamente ahora con equipo de acero inoxidable, automatizado, incluso al vacío, para proteger los compuestos aromáticos. Pero, pues básicamente el principio de extracción sigue siendo igual. Ahora, algo bien interesante que mencionaron es 10,000 rosas para una onza. Una onza tiene aproximadamente 28 gramos de esencia. Y eso es cierto. 10,000 rosas. De hecho, el atar o aceite esencial de rosas es de las esencias más caras que hay. Obviamente hay muchas otras, el jazmín, en fin, ¿no? De muchos tipos. Pero bueno, entonces eso es lo que hace caro a los perfumes buenos. Los perfumes buenos tienen en su mayoría, si no es que todo, aceites esenciales, y por eso cuestan así. Pocas casas perfumistas, digamos comerciales, siguen usando aceites esenciales, como Chanel, por ejemplo, o están las casas perfumistas de nicho, que son esas que jamás vamos a ver ni en Liverpool, ni en Sears, ni siquiera en Palacio de Hierro. Entonces ya son boutiques muy especializadas de perfumería fina, se le llama perfumes de nicho o perfumes finos, ¿no? Y tienen básicamente en su composición puros aceites esenciales. Entonces esa proporción de 10,000 rosas para 28 gramos de aceite esencial, pues nos explica por qué esos perfumes son tan caros. Pero su aroma es único. Realmente no hay nada que se compare a los aceites esenciales, al aroma que dan los aceites esenciales en los perfumes. Entonces, bueno, sí se sigue siendo así. De hecho hay muchas otras técnicas antiguas que datan de hace 300, 400 años que se siguen utilizando. Vamos a verlas. Bueno, la primera técnica, el enfleurage, se sigue utilizando hasta hoy y se utiliza para las materias primas, sobre todo flores, que aparte de ser muy caras, cuando se dañan ya el aroma no es el apropiado. Entonces normalmente las flores siguen vivas mientras se está extrayendo el aroma, y a eso se le llama así, aromas o sabores vivos. Entonces se capta ese aroma en una sustancia hidrofóbica, por ejemplo ahí muestran grasa, y posteriormente se hace una pomada o se hace una extracción. Entonces así se logran los aromas vivos, de los productos prácticamente vivos. El segundo que vimos es una extracción convencional por medio de solventes, solo que ahí la hacen con grasa, pero ahora la hacemos con solventes de muchos tipos: alcohol, diclorometano, éter, heptano, etc., dependiendo de qué es lo que queremos extraer. Y por último, bueno, Jean-Baptiste es cuando se vuelve loco, ¿verdad? De por sí no estaba muy cuerdo, que digamos, pero se vuelve loco porque pues empieza a matar gente, ¿verdad? Y les empieza a extraer el aroma. Entonces ahí sí como que, ay, joder. Pero bueno, entonces ese aroma que extrae con esa grasa, aprovechando los conocimientos del enfleurage, lo trae en la grasa, pero después crea algo que se llama un absoluto. Los absolutos son de las esencias naturales más caras que existen, porque primero se hace la extracción en un material hidrofóbico y después se le agrega alcohol y se destila para lograr solamente la fracción que no es tan hidrofóbica y que es más ligera. Entonces esas esencias son las más caras que hay, y obviamente los perfumes finos pues las utilizan bastante. Entonces todos estos métodos de extracción siguen vigentes hoy en día. Y bueno, ahí le corté por razones de horario familiar. Creo que ya muchos saben qué pasa después. Finalmente Jean-Baptiste Grenouille logra un perfume tan perfecto que básicamente quien lo olía
quedaba así como enamorado, ¿no?, del perfume de él, de quien lo trajera. Era algo increíble. Entonces, finalmente, bueno, pues ahí ya lo iban a ejecutar, ¿verdad?, por los crímenes que había cometido, y finalmente no, pone una gotita en un pañuelo y todo el mundo se rinde a sus pies. ¿Cómo ven? ¿Será eso posible? ¿No? En la Edad Media se establece la ruta de la seda. La ruta de la seda no era un solo camino, sino una mezcla de caminos. Entonces, se buscaban muchos tipos de cosas, pero principalmente se buscaban nuevos sabores y nuevos aromas. Porque la vida en Europa medieval era lo más aburrido que se puedan imaginar, lo más gris. Entonces se comía siempre lo mismo, todo sabía igual, incluso muchas cosas descompuestas. Por eso Europa es la cuna de los alimentos fermentados. Fermentado es echado a perder. Entonces, la ruta de la seda se establece para traficar, para comerciar especias, sustancias aromáticas, perfumes. Todos los perfumes se comercializaban por esas rutas. Entonces, todo el mundo invertía cantidades impresionantes de dinero para tener estos nuevos sabores y estos nuevos aromas. Y eso detona obviamente todas las exploraciones y la conquista de nuevas tierras por parte de los países europeos. Hoy en día, probablemente no es coincidencia, pero los países más poderosos del mundo tienen a las empresas que dominan el ámbito de sabores en alimentos. No sé si les suena Nestlé, Unilever, Barry Callebaut, Coca-Cola, Pepsi. Todas estas empresas dominan realmente gracias a su investigación millonaria en los sabores que ponen. Y obviamente también tienen a las principales casas perfumistas del mundo, que también pues venden muchísimo. Tenemos fragancias en más lugares de lo que ustedes se imaginan. Entonces, bueno, es una forma de dominar el mundo, es una forma de alguna manera tener cierto poder sobre la población. Ahora, hablando de perfumes, si existirán perfumes así, bueno, los perfumistas ese es su sueño. Su sueño es algún día encontrar un perfume que induzca sensaciones de agrado, de atracción, incluso, ¿por qué no?, de amor. De hecho, en Netflix hay una película que recientemente salió que trata de eso. Se llama El Perfumier, algo así, es alemana. No está tan buena, ya la vi, está más o menos, pero bueno, trata de que quiere crear un perfume de amor, o sea, que cree amor en las personas. Entonces, de alguna manera sí, o sea, todos los perfumistas quisieran crear algo así, pero hay perfumes bastante buenos. Aquí hay un perfume que ha ganado desde hace 10 años las mayores ventas en perfumes finos, en perfumes de nicho. Este no se encuentra en ninguna de esas tiendas departamentales que yo les comentaba. Es de la casa Creed. La casa Creed es una casa perfumista francesa que data desde 1714. Y desde ahí van 8 generaciones de perfumistas, de padre a hijo, que crean los perfumes. Los últimos 2 perfumistas que viven hasta la fecha son Olivier y... bueno, se me olvidó el nombre del papá. Y entre los dos crearon este perfume que resultó ser un hitazo y se llama Aventus. Y como les digo, desde hace 10 años ha ganado en ventas y en competencias a pruebas ciegas y todo, contra muchísimos perfumes. Vamos a poner un poquito aquí en las tiras olfativas para que lo puedan oler y ya ustedes decidirán pues si les gusta o no, ¿verdad? Porque también lo de los perfumes es cuestión de gustos. Y con esto, bueno, pues terminaría mi plática. Muchas gracias. Padrísima, ¿no? Estuvo increíble, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Necesita ayuda? No, mira aquí. Bueno, pues vamos a entregar al doctor su reconocimiento.
Reconocimiento al doctor Pedro Alberto Vázquez Landaverde por su participación en el seminario departamental de este centro con la conferencia La ciencia detrás de la película El perfume. Querétaro, 27 de septiembre del 2022, y está firmado por nuestro director, el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos. Un aplauso al doctor, por favor.